por venir en una tarde tan complicada políticamente. Creo que la gente está pegada al televisor viendo las noticias, así que les agradecemos que hayan dado preferencia a una conferencia que seguro que va a ser sumamente interesante. Yo querría saludar a Guillermo Heras, que es un viejo amigo de esta casa, fue asesor de ella hace tiempo y es uno de los mayores especialistas en teatro latinoamericano actual, además de un gran autor y un gran hombre de teatro. Su conferencia se enmarca dentro del ciclo del 25 aniversario. La Casa de América ha querido celebrar su 25º cumpleaños, invitando a especialistas, a grandes figuras del mundo iberoamericano para que nos hablen de cómo está la realidad iberoamericana en diferentes facetas, en política, en cultura, etcétera. Y hoy le toca el turno al teatro. Además, Guillermo Heras ha tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en un texto de un libro que esperemos que salga a la luz a final de año, y te agradezco de verdad, Guillermo, tu trabajo, que es excelente, que va a servir también para tener un objeto de culto como va a ser un libro para celebrar nuestro aniversario. Voy a leer muy rápidamente el currículum vitae de Guillermo Heras. Es director de escena, autor y gestor cultural, titulado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, actor y director del grupo Tábano hasta el año 83, director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas hasta el 93 también. Fue vicepresidente de la Asociación de Directores de Escena y asesor teatral de la Casa de América, como decía antes, director de escena y autor de dramaturgias, óperas y danza contemporánea en Europa y latinoamericana. Ha puesto en escena a numerosos dramaturgos tales como Calderón, Shakespeare, Francisco Nieva, Álvaro de Amo, Javier Daulte, Marisa Ares y muchos más que no voy a mencionar. Entre sus obras dramáticas figuran Ojos de nácar, Rottweiler, Pequeñas piezas desoladas, Tsunami, Accidentes y voluntades, Tierra roja, Escena rasgada y Cicatriz. Profesor de máster en gestión de la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, así como en las universidades de Argentina y México. Es pedagogo de dirección de escena y dramaturgia en teatros de América y de Europa y autor de textos como La escritura de actor en el espacio, Retos de la puesta en escena actual, Escritos dispersos o Memorias de un gestor. Ha sido galardonado con el Premio Lorca y el Premio Nacional de Teatro. Actualmente es director ejecutivo de la Unidad Técnica de Iberescena y director de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Como ven ustedes, un currículum que avala su larguísima trayectoria, su gran conocimiento, y sin más les dejo con él. Te voy a dar una cosa muy poco usual, que es darte, antes de que hables, el regalo para que luego no te escapes, que es una corbata que no sé si usas o no, pero bueno, te la dejo, como los iraníes. Muchas gracias. Haré una... Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, Guillermo. para mí es de verdad, muchas gracias, director, volver a estar otra vez aquí en esta casa en la que tanto trabajé, con tanto placer además, en un momento en que vivíamos una realidad económica más boyante que la que luego, por desgracia, tuvimos que atravesar, pero realmente fue una etapa apasionante, gracias a Íñigo Ramírez de Haro, que en ese momento, con su especie de aventuras quijotescas que siempre tiene en la cabeza, pudimos hacer además teatro no solo en el espacio de abajo, en la sala que se supone, además la hicimos de cualquier manera, con el tubo, sin el tubo, en un lado, en otro, sino en todos los recodos de este maravilloso palacio, en el que yo recuerdo que alguna vez me quise quedar de noche para hablar con el fantasma, pero no me dejaban. Entonces, volver a hacer, gracias también a Ana María, mi gran amiga, porque volver a retomar esta relación que de verdad creo que se puede retomar otro proyecto, porque ya los proyectos tienen una vida, y el hecho de que haya podido colaborar en ese libro y ahora poder, en esta hora que voy a tener, para luego tener un tiempo, si a ustedes les apetece hacer algún tipo de reflexión, de debate y tal, por supuesto que estaré encantado.
sobre un tema que es apasionante, que es un tema en el que llevo trabajando no solo desde hace 10 años, más 12 años que soy secretario técnico de un proyecto muy interesante que se llama Iberescena. Es un proyecto de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene en este momento 14 países ya, y que ayer celebrábamos los 10 años en el Centro Dramático Nacional. También me gustaría poder hablarles, algunas personas de las que están aquí lo conocen, pero no es el tema. Lo que me gustaría transmitirle, quizá un poco a través de mi pasión, digamos, un poco más que de mi erudición, porque yo no tengo en todo lo que escribo de ensayo, que ya también tengo incluso bastantes libros, más de los que a veces pensé que podía hacer. Lo que no tengo nunca es una mirada académica, digamos, una mirada que podríamos decir canónica, sino que sé que son a veces cuestiones polémicas o son cuestiones que tienen que ver con mi propia práctica. O sea, que yo no puedo quitarme nunca, cuando pienso en gestión, que sobre todo soy un director teatral, un director que empezó quizá por eso ese largo currículum muy joven. Empecé en el Teatro Independiente Español cuando prácticamente tenía 20 años, entonces son ya 45 años de vivir del teatro, que en España es algo extraño, en Latinoamérica no les digo. Y además vivir siempre no teniendo que trabajar, por ejemplo, en lo que podríamos llamar teatro comercial o televisión para sobrevivir, sino trabajando en mis dos pasiones, que es el teatro independiente, el teatro que hace la gente que se deja la piel en América, como voy a explicar un poco, y el teatro público, la idea de un teatro en el que los estados tienen que entender que la cultura es un bien público, es algo que genera muchas cuestiones, desde puestos de trabajo hasta calidad de vida. Bien, entonces voy a intentar en esta intervención, no voy a poder hablar de todo lo que me gustaría, porque es un tema oceánico. He querido empezar con algo que, bueno, puede estar en sus cabezas, que es un mapa de América Latina. Claro, yo he asistido a reuniones muy curiosas, por ejemplo en Francia, donde para los franceses, por ejemplo, cuando hicieron un programa que se llamaba Tintas Frescas, que se hizo para promocionar la dramaturgia francesa, en la reunión que yo estuve, como en Aviñón, durante el Festival de Aviñón, me sorprendía la idea que tenían los franceses de América, porque se creían que era como Europa, quiero decir, asible geográficamente. Y lo que no nos damos cuenta, y quizá en un mapa no nos damos cuenta, es que Brasil, solo Brasil, es más grande que Europa, que toda Europa, que México es tremendo. Conocer México, que Argentina, imagínense ustedes qué extensión tiene, que Colombia, Venezuela, o sea, son, digamos, extensiones tan grandes de geografía, que la primera cosa que les quiero plantear es una cuestión conceptual. Es casi imposible que nadie, ni el erudito más grande en este momento, ni el crítico más especializado, pueda tener una visión global de todo lo que se hace en América Latina con el teatro, la danza, las artes escénicas. Es imposible. Y lo digo que es imposible porque yo, para que tengan una idea, el año pasado he viajado desde Ushuaia, ahí en la Antártida prácticamente, con un frío de 30 grados bajo cero. Ahí he estado dando un taller y he llegado hasta Ciudad Juárez, que es en la frontera con Estados Unidos, esa terrible ciudad donde todavía la ignominia de tanta muerte femenina sigue impune. Entonces eso te hace pensar que, claro, cuando dices
desde Buenos Aires a Ushuaia son 5 horas en avión. Es decir, es como ir más allá de Moscú, solo en esa ciudad, en ese país. La llamada provincia de Buenos Aires es más grande que España, o sea, tiene más extensión geográfica que España. Por lo tanto, hay un primer problema. Es el problema de la visibilidad del teatro latinoamericano, en su variedad, en su potencia creativa, porque, por ejemplo, hay chistes o cosas que se dicen sobre mí en algunos países, por ejemplo en Argentina, también un poco en México, de que yo conozco más el teatro mexicano o el teatro argentino, porque muchas veces lo que conocen en su propio país los críticos o algunos críticos es el teatro chilango, que es el teatro que se hace en el ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, o el teatro porteño, que es lo que se hace en Buenos Aires. Pero ignoran totalmente lo que se hace en Mendoza, en Rosario, en la Patagonia, como les digo, en ciudades donde yo he dado talleres como Villa Regina o Río Negro, en fin, toda una serie de sitios, el Chaco, el profundo Chaco, que es un sitio que es la selva. O sea, ahora dentro de poco podrán ver aquí en España la película que ha hecho Martel, la gran cineasta argentina, que es una Zama se llama, es la novela de Benedetto, que ha hecho una película interesantísima, ahí vemos lo que de pronto es, no sabemos si estamos en la selva africana o es donde, y no, es Uruguay, o sea, por eso digo que es muy difícil. Por ejemplo, entre Salvador de Bahía y Río de Janeiro hay también 4 horas más o menos de viaje, 3 horas de viaje, 3 horas y media en avión. Claro, ¿qué pasa? Que nos pasaría como a un europeo que si yo pregunto ahora si la gente del teatro español conocen algo de teatro rumano, pues no se conoce, ni de teatro checo. Pues lo mismo le pasa a un bahiano con uno de Río de Janeiro, y al contrario. Y lo mismo pasa muchas veces, y tú lo sabes muy bien, ella trabaja en un maravilloso proyecto que se llama Teatro Mexicano, ¿no? Y que hacen un trabajo con una amiga del alma, con Alejandra Serrano, que se dejan la piel por todos los estados, y ahí es donde se ve claramente cómo hay una potencia muchas veces creativa en los estados que luego no puede ser visible, digamos, por problemas de ayudas a esos grupos, de ayudas a que puedan pasar de ese estado para llegar a México, para luego potenciarse luego en otros sitios. Por ejemplo, ahora mismo les pongo un dato. Hay un grupo que se llama Los Colochos, que está haciendo una gira por toda Europa. Mañana estrenan en Londres, creo que han estado en Gerona. En Gerona la gente ha estado aplaudiendo, me han dicho, 12 minutos de pie a un montaje que se llama Mendoza. Mendoza, creo que van a venir a Madrid, estén atentos. Mendoza es una versión del Macbeth. Macbeth es o Lear, no, Macbeth, no, es de Macbeth, de Shakespeare. Digo una versión por decir, porque es una cosa tan mexicana, pero tan fuerte, es un espectáculo con unas interpretaciones de excelencia y todo esto. Bien, pues primer problema que tenemos, porque voy a hablar más bien de líneas generales, aquí tengo fotos de montajes, fotos de tal que iré pasando, pero el primer problema que tenemos es de visibilidad del teatro latinoamericano. Le comentaba al director hace un momento que un drama que tenemos en Madrid es que no hay ninguna institución, ningún teatro, ni público ni privado, que haga una política real con el teatro latinoamericano. Que de vez en cuando, por ejemplo, la semana que viene, y les recomiendo un montaje muy bonito que acabo de ver en Montevideo, de Marianela Morena, va a haber una semana de teatro uruguayo en el español, pero no es una política de continuidad, es algo que
bueno, por un afán de intercambio de la directora, de Carmen Portacelli, con el actual director del IAE, que es el instituto de allí de teatro, José Miguel Onaindia, hacen este proyecto. Entonces, tendríamos que luchar con eso, lo primero. Pero fíjense que les estoy diciendo una cosa desde España, desde Madrid, digamos, en el que tenemos que atravesar un océano y son 12 horas, 13 horas, 11 horas, pero es que, por ejemplo, entre el teatro argentino y el teatro uruguayo solo lo separa lo que es un río, el Río de la Plata, que para mí es un mar, claro, porque no veo el otro lado nunca, y pasarlo en barco son 2 horas en el batiscafo más largo, pero son, digamos, son vecinos y no se conocen entre ellos. O sea, las dramaturgias, los autores que van a aparecer en el libro, por lo tanto, he hecho un repaso y me salen como 200 autores, a los cuales conozco, con los cuales comparto. No solo comparto proyectos maravillosos en Querétaro, por ejemplo, con un loco maravilloso que se llama Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Comparto cosas ya les digo, en Santiago de Chile, en Centroamérica, por ejemplo, es interesantísimo lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica culturalmente es un país muy interesante y es un país que además tiene esa peculiaridad de que no tiene ejército, es uno de los países extraños en ese sentido. Bien, pues con eso tenemos que luchar. Entonces tendríamos que pasar de un concepto que está muy instaurado filosóficamente desde hace años, que es la globalización. O sea, vivimos en un mundo global, ahora mismo damos al internet y podemos saber cuál es lo último que está haciendo el INBA, digamos, y tenemos los pequeños trailers de las obras y todo esto, o en Japón o en el sitio que sea. Pero, como decía Baudrillard, no por tener mucha información se tiene más pensamiento. O sea, muchas veces no logramos tampoco que esa globalización pase a una cosa que me parece muy interesante, que es otro concepto filosófico que no puedo desarrollar mucho, que es la glocalización. O sea, cómo es tan importante en el teatro latinoamericano las localizaciones, que conocer lo que se está haciendo ahora en Córdoba, Argentina, o conocer lo que se está haciendo en Tijuana, o conocer lo que se está haciendo en Canelones, en Uruguay, para mí es tan importante como lo que se está haciendo en la capital. Porque de pronto allí vas a encontrar algo que es también algo que me parece muy importante en el teatro contemporáneo y que por esa globalización hemos perdido un poco, que es autenticidad. Hoy se hace demasiado teatro que yo llamo clónico, de clon, es decir, copiamos. Entonces ahora la moda es la posdramaticidad, es hacer teatro con enfermeras, con bomberos, no estoy diciendo nada que lo digo de verdad, o sea, que es la corriente esta del libro de Lehmann, de la posdramaticidad, en la cual sus seguidores, hay un grupo muy famoso también que sigue Lagartijas Tiradas al Sol, por ejemplo, en México, que no son tan radicales porque ellos son actores, pero hay grupos que dicen que el actor ha desaparecido ya, que el texto no tiene que existir, que lo que tienen que existir es solo los auténticos. Si el personaje, insisto, es una vendedora de frutas, tiene que ser la vendedora de frutas. Bueno, es una línea que está dando resultados interesantes, que ha evolucionado también y quizá les hable de alguna experiencia que me parece soberbia en ese sentido. Bien, temas grandes, además de la visibilidad, yo lo llamo los cambios de paradigma. Los cambios de paradigma en el teatro de América Latina, desde que yo fui por primera vez, por ejemplo, a Colombia, cuando fui a
a los festivales que se organizaban por Enrique Buenaventura y Santiago García, los grandes creadores, maestros míos, por otra parte, del teatro colectivo, de pronto eran propuestas que tenían una, por ejemplo, radicalidad política, que tenían una radicalidad en la forma de entender la manera de hacerse, eran textos colectivos, el autor quedaba subsumido en el grupo, los actores, y eso lo hacíamos también, por ejemplo, en Tábano, en el grupo que yo estuve tantos años, porque teníamos esa influencia del teatro latinoamericano. Entonces los cambios de paradigma han sido muy fuertes en estos años, porque poco a poco, además de ese teatro colectivo, ha empezado ya a aparecer un teatro de fuerte personalidad de los autores, de autores que escriben, pueden escribir con la ayuda de los actores o en la soledad de su escritorio, pero son autores puros de lo que podríamos llamar textualidad en sus variantes máximas. Y el paradigma ha cambiado también desde la perspectiva de cómo antes los europeos, este eurocentrismo que siempre cree que la cultura la creamos nosotros y lo otro son miradas periféricas, miradas folclóricas, miradas del colonizador, entendían en los años 70 y 80 que el teatro latinoamericano era profundamente exótico. O sea, era sí, o sea, qué curioso, hablan mucho del Che Guevara, sacan quenas, llevan ponchos, o sea, había una mirada realmente muy colonial al teatro, y de hecho la mayoría de los festivales aquí en Europa lo que pedían era lo exótico, lo folclórico, o lo muy político, ¿no? O sea, toda esa corriente tan fuerte que hubo por la que tuvieron que irse al exilio tantos autores argentinos, tantos autores uruguayos, con las dictaduras que hubo. Evidentemente ha habido un cambio de paradigma. Los años 70 todavía en muchos países, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, estaban dominados por dictaduras. Evidentemente, en ese sentido, como nos pasaba a nosotros durante el franquismo, había también un teatro metafórico, un teatro que tenía que escribir haciendo metáforas que hoy ni se entienden. O sea, yo recuerdo cosas que decíamos en el escenario en la época de Tábano, y de pronto hoy me viene, por ejemplo, hay un texto canónico que es Castañuela 70, que yo no estaba, era todavía más joven, entré después, pero hay yanquis, quiero decir, de las universidades que están haciendo estudios sobre ese fenómeno, que fue un fenómeno tremendo, Castañuela 70 en Madrid en el año 70, 69-70, y me resulta dificilísimo contarle por qué lo prohibió la policía, porque realmente a veces son metáforas hoy vistas tan infantiles. O sea, que digamos que hubiera un personaje que era Nerón y todo el mundo viera que era Franco, pues de pronto hoy lo ves y claro, es muy difícil a veces de explicar. Entonces ha habido un cambio paradigmático de lo que se entendía como teatro político en ese tiempo, que era un teatro muy de Brecht, muy brechtiano, muy épico, y todo esto hacia un teatro político interesantísimo en este momento en toda América Latina, que es el teatro de la diversidad de los temas políticos. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, hay un tema fundamental en el teatro político hoy, que son temas que en ese momento no se tocaban. Por ejemplo, la violencia de género era un tema escondido. Hay muy pocos textos de los años 70 y de los años 80 que lo encontremos de una manera directa. Ahora es una corriente en toda América Latina, también en España. No hablo de la inmensa riqueza dramatúrgica que hay ahora en España. Entonces, violencia de género. Por ejemplo, el tema de la exclusión, todo el tema
de las migraciones hoy, todo lo que tiene que ver con el tema de la dificultad que está volviendo a haber para integrarte en la vida de otro país. Esto está apareciendo de una manera en muchos textos de autoras y autores latinoamericanos, pero escrito no solo de una manera épica, o sea, no solamente, digamos, como el discurso obvio de lo político, sino con el discurso de lo poético. O sea, cómo realmente son historias que conmueven también porque van más allá, digámoslo así, del panfleto. Claro que se hace también mucho teatro panfleto, pero yo estoy hablando de grandes obras que están tocando el tema de la violencia de género de una manera más profunda, no achacando solo a la obviedad, digamos, de lo que significa la violencia sobre una mujer, sino también indagando en por qué ese machismo, que por ejemplo pues en países como México lo palpas, y tú me imagino que eso lo vives en tu propio cuerpo de una manera casi como que se da natural, cosa que es muy difícil de concebir, digamos, muchas veces, pero que no es. Claro, entonces, ¿qué hace el teatro? El teatro, como siempre, cuando es interesante y es bueno, es transgredir y crear dudas. No crea simplemente doctrina, quiero decir. Y en ese sentido hay otro tema que me parece, junto a este de los dos que he nombrado, el tema de la violencia. La violencia ha salido hace muy poco unos libros que no sé si tenéis aquí, si no los deberías pedir, Ana María, sobre los textos sobre la violencia en Colombia, los textos que han escrito los autores. Es una joya esos libros, porque realmente te das cuenta cómo, digamos, hay muchos textos en los cuales no aparece la violencia de una manera como si fuera una cosa como obvia, no por matanza. Por ejemplo, hay un texto del grupo colombiano, la discreta vanidad, o no sé si es discreta, pero lo tengo aquí, luego lo veo. Es un texto que la violencia va a aparecer de una manera progresiva en un montaje que es un texto del grupo que es especialista en hacer espectáculos en espacios no convencionales, no en teatro. Este espectáculo se hace en una cosa que hay mucho en México también, en Centroamérica, que es la fiesta de quinceañeras, ¿no? Son quinceañeras, ¿no? Hay una calle en Querétaro, que yo siempre os digo, que a mí me fascina porque son solo son ropas de quinceañeras que son tremendos, es como de novias, ¿no? Y es una fiesta importantísima en la vida social, por lo menos de algunos sitios. Yo me imagino que en el DF, a lo mejor, perdón, en Ciudad de México, pero que sigue sosteniéndose mucho en los estados. Entonces la obra, esta que les digo, se desarrolla en una sala de fiestas, o sea, no es en un teatro, es en estas salas de fiestas que hay en Bogotá, que hay en México, que hay en Costa Rica, en toda Centroamérica, que están especializadas como las nuestras en comuniones, sería lo mismo, o en bodas, también hacen comuniones y bodas, en la fiesta de 15 años, que tiene toda una parafernalia con el padre, con todo esto. Entonces esta obra empieza como una obra, a ver si me entienden ustedes, es metafórica, estúpida. O sea, es vamos a hacer la fiesta de 15 años, y poco a poco se va convirtiendo, según vamos viendo la trama, en una obra tremenda, en la que a la hija esta de pronto le llega un regalo, una caja, la abre y hay 2 manos cortadas, porque vamos descubriendo que es la hija de un narco, y entonces la familia rival, o sea, entonces por medio de esa cotidianidad y tal, empieza a aparecer la violencia y es tremendo. Recuerdo un texto de un gran amigo mío, Edgar Chías, por ejemplo, Ternura Suite, que estuvo en Madrid, y todo esto es un texto tremendo. No sé ni cómo la pareja de actores pueden hacer lo que hacen en ese montaje,
dirigido por un personaje muy peculiar de la dirección en México. Es una obra durísima y es una obra sobre algo que se vive allí muy normalmente, que es los secuestros express, por ejemplo, y todo esto, y que un tipo se te meta en la casa y de pronto somete a vejaciones a esta mujer. Pero ¿qué es lo interesante de pronto de esta obra? Cómo cambia también, cómo la mujer, en el momento en que puede quitarse las cadenas y todo esto, se convierte en casi tan monstruosa en venganza contra ese hombre. Es decir, cómo la violencia la llevamos todas y todos. O sea, todo ese teatro metafórico, una obra para mí maravillosa de un argentino que estrena, y les recomiendo por favor que vayan a ver el trabajo. Es una versión de Tío Vania de Chekhov, se hace en el Centro Dramático, en la sala en Valle-Inclán, en el Teatro Valle-Inclán. Es una versión de Tío Vania, pero una versión muy abierta, de Daniel Veronese. Daniel Veronese tiene una obra que se ha hecho también aquí en Madrid, se llama, y creo que la primera vez que se hizo en la Casa de América, porque estaban de paso y la pudimos hacer, porque tiene muy poco montaje. Se llama Mujeres soñaron caballos. Es un texto en el que es una reunión de familia también, en el que parece que no pasa nada, que tal, y poco a poco es muy terrible, porque acaba con una serie de muertes de una adolescente que está en la obra y todo esto, pero todo como si no pasara realmente nada. Entonces, el paradigma de cambio de lo político me parece muy, muy importante. Otra palabra que me gustaría poner sobre la mesa es un debate sobre la identidad. En los años 70 y 80 era muy normal que se dijera: el teatro latinoamericano tiene una identidad. ¿Quién decía eso? Los europeos. Quiero decir, porque homologaba el teatro mexicano al teatro uruguayo, al teatro costarricense o al teatro brasileño, cuando no tienen nada que ver muchas veces en su expresión. Pero en ese imaginario pequeñito de no comprender el enorme marco geográfico de América, de pronto lo mezclaban todo. Y entonces en esa mezcla pues no entendían que existen, yo diría, tantas formas de teatro como países hay en América Latina y como autores y autoras en este momento lo están haciendo. Entonces, el tema de la identidad, no se puede decir que el modo de escribir de un autor en Río de Janeiro es el mismo que en Querétaro, ni es el mismo que en Rosario, ni es el mismo que en Montevideo. Lo que sí hay es temáticas comunes, todas estas que les digo de cambios y todo esto. Por ejemplo, un tema fundamental del teatro argentino de los últimos años, y quizá ustedes han visto su obra más emblemática, que es La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, es el tema de la familia disfuncional. Esa familia son todas extrañas, y hay una saturación incluso todavía en Buenos Aires. Permítanme que haga un pequeño paréntesis. Cuando se nos llena la boca, por ejemplo, a muchos y a muchas aquí que dicen que Madrid es la capital del teatro en español y todo esto, es que están muy equivocados. Están muy equivocados. La capital es Buenos Aires, ni siquiera lo es Ciudad de México. Porque, ¿saben ustedes, en una semana en plena temporada, que es agosto, porque está cambiado, cuando nosotros, es su invierno, ¿saben ustedes, en una semana yo me he hecho la labor de contarlo, de lunes a domingo, en una semana, cuántos espectáculos puede ver un ciudadano o una ciudadana que esté en Buenos Aires? ¿Se atreverían ustedes a decirme un número? Desde el Teatro Colón a las múltiples salas que son casas de la gente. A ver, dime tú. O sea, yo calculé en Madrid son 120, pues, En, ¿cómo me dice que hay mucho más?
Exactamente. Puedes ver 527, conté yo, espectáculos diferentes. En Buenos Aires hay 260 salas independientes, más el complejo cultural de la ciudad de Buenos Aires, más el Colón, más el Cervantes. Es increíble, es una locura realmente, porque además hay espectadores, cosa que en Madrid, en las salas, tenemos un gran problema con eso. Porque quitando nuestros hooligans y nuestras familias y nuestros amigos más cercanos, tener espectadores más allá de eso muchas veces cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, el tema de la identidad habría que tenerla muy en cuenta ahora, que es más por temáticas que por ser latinoamericano. Sé que es un tema complejo y es un tema que ahora en un país como el que vivimos, en el que ha surgido este problema de la identidad de una manera a mí me parece tan equivocada, de pronto cuando viajas, yo digo siempre que la mejor manera de no ser nacionalista es viajando, porque te das cuenta que todos los seres humanos, sean del color que sean, de la religión, al final somos seres humanos y que esa cuestión tendrían que ser como más privadas, las religiones, los nacionalismos y todo esto. Y eso yo lo veo claramente en el sentido de que no veo que cuando voy a Uruguay, en una ciudad como Montevideo, que puedes pasear todavía por la costanera, por tal, si vas a Guatemala, pues no puedes salir del hotel muchas veces porque no sabes qué te puede pasar. Quiero decir, no hay una identidad similar ya ni siquiera en lo cotidiano. Bien, paso a otro tema importantísimo, las dramaturgias, los autores, las autoras. Latinoamérica en este momento vive para mí otra nueva edad de plata de lo que serían las escrituras escénicas en toda su diversidad. Y lo vive también porque tenemos lo que podría ser una diferencia de generaciones. Aquí he puesto una serie de fotos, por ejemplo, esta es Marianela Morena, la uruguaya que les he hablado. Mauricio Cartún, el grandísimo maestro, ha estado la semana pasada con un espectáculo fascinante, totalmente abriendo el Festival de Otoño en Primavera. Daniel Veronese. Daniel, para mí, es un genio, o sea, es una de estas personas, gran amigo mío desde hace muchos años, le he visto toda su trayectoria, es actor, es director, es un creador de un grupo fascinante que se llamaba Periférico de Objetos, que fue fundamental en los años 80 en Argentina. Es el que estrena el espectáculo que les digo ahora en el María Guerrero. Y como lo he querido poner también digo estas fotos para que vean que son gente de generaciones muy diferentes. O sea que en este momento, desde esta autora que tenemos tan joven aquí, y hay más jóvenes todavía, a que sí, en México, a Griselda Gambaro, a Carlos José Reyes, a Tavira en México, quiero decir, más conocido como director, pero que es autor también. Tenemos desde gente que está escribiendo ya textos interesantes, muy cercanos de los 20 años, hasta gente que ya tiene 85 años. Eso genera un sedimento, ¿me entienden? Como pasa en España, todavía nos queda vivo Alfonso Sastre, se nos murió Paco Nieva hace muy poco, pero es que ahora hay gente que está ganando premios aquí que tiene 22 años. Eso es fantástico, porque lo que crea es cadena, lo que crea es una idea de que realmente el teatro mantiene miradas diferentes desde generaciones diferentes. Bien, este es Los Colochos, justamente el montaje de Mendoza, es un montaje que se hace en circular. Otra de las ideas que el teatro latinoamericano aporta, ya voy diciendo más reflexiones, es una fuerte investigación en el espacio escénico. ¿Por qué? Porque muchas veces estos grupos
que no están en la capital, que están en lugares periféricos, digamos, ni siquiera hay un teatro al uso, no hay un teatro a la italiana, y trabajan en lo que allí se llaman galpones, naves, iglesias abandonadas y al aire libre. Entonces, este montaje en concreto se puede hacer a la italiana, pero está hecho en... Este es un texto maravilloso de Guillermo Calderón, el chileno, se llama Neva. Es un texto sobre 3 actores de Stanislavski que todo el montaje se hace en una esquina. Este lo podríamos hacer aquí en cualquier sala porque se tiene que hacer así. Es en una esquina de un lugar y la única iluminación que hay es una lámpara que tienen, que les da, como ven ustedes ahí, y es como si fuera la estufa que tenían, y hacía tanto frío en la sala de ensayos que se tenían que meter aquí, ¿no? Es un texto muy bonito. Guillermo Calderón es un gran autor chileno. Perea es Puerto Rico. Puerto Rico es un gran desconocido para nosotros, porque al ser un estado asociado con Estados Unidos no puede estar, por ejemplo, en Iberescena, pero Puerto Rico tiene un teatro muy interesante también colonial, como lo tiene México. El teatro, yo estoy investigando ahora en el teatro, en las ceremonias del teatro azteca, antropológico y tal, y realmente es fascinante, fundamentalmente porque luego hacen un teatro sincrético con la colonia, y estas experiencias, por ejemplo, de mi admirada Sor Juana Inés de la Cruz, de todos estos, porque cuando le hacen los textos le quitan la loa y le quitan toda la parte mexicana, o sea, sí, aquí, los enredos de una casa, le quitan la loa. ¿Por qué? Porque sí, la loa en ese momento, bueno, no me quiero meter en otros líos, pero quiero decir que esto... Bueno, esta mujer es... que no tengo aquí, ya me acordaré. Es fantástica, ella es cineasta, es argentina, y tiene un texto que se llama El tiempo a mis espaldas, que es una versión del Zoo de Cristal de Tennessee Williams, pero de una sutileza y una maravilla. Genial, este chico es tremendo, chico, bueno, porque es amigo del alma, Sergio Blanco, uruguayo. Tiene ahora un texto que se va a estrenar en Madrid, en el Teatro Español, en la Sala Kamikaze, en el Teatro Pavón, que se llama Tebas Lan. Por favor, vayan a verlo. Es un texto fantástico. Aquí lo va a dirigir la exdirectora del Festival de Almagro, que vuelve, Natalia Menéndez, que vuelve a ser directora. Silvia Peláez, a la cual la tengo un especial aprecio porque mi último texto está escrito con ella. Es un texto sobre Malcolm Lowry, que hemos hecho a 4 manos en estas experiencias que yo hago de ida y vuelta. Talleres que tengo ahora, tengo 3 talleres en internet con gente de Portugal, con gente de Alicante, y ahora voy a tener seguramente con gente incluso de Grecia. Bueno, locuras que hago. Bueno, Sor Juana, que era otro genio, Rafael Spregelburg. Rafa es para mí, bueno, ahora mismo en Europa, junto con Juan Mayorga, el español, es los 2 autores, y Angélica Lidl, española también, Rodrigo García, hispano-argentino, son autores que están haciéndose. Juan me dijo el otro día que tiene 42 montajes en el mundo en este momento, en 42 ciudades. Tremendo, lo de Juan, gran autor. Rafa Spregelburg, este hombre que es actor, que es director, que es autor, es un todoterreno. Esta obra se llama Spam. Él lo llama una ópera contemporánea porque lo hace con un músico, y es una obra que dura cerca de 3 horas y es un monólogo de él. Este hombre, para que, bueno, se hagan ustedes un poco una idea, escribe
desde la teoría del caos y de las matemáticas fractales. Es decir, cosas para mí que no sé lo que es. Quiero decir, sé lo que es fractal, sé lo que es fragmento, sé lo que... Pero ya les digo, ahora mismo en Alemania tiene 4 montajes en los grandes teatros de los LAN europeos. Susana Torres Molina. Susana ya es una autora que se conserva muy bien, es fantástica, pero que ya tiene cerca de 70 años en este momento. Vivió en el exilio en Madrid cuando tuvo que salir porque el que era su marido en ese momento, Eduardo Tato Pawlowski, y a ella, junto con Brisky y junto con otras gentes, estuvieron porque la AAA les puso en el teatro una bomba. Es la famosa bomba del Teatro El Picadero. Tebas-Lan. Este montaje es el argentino. Aquí tenemos a Lautaro, que es un actor de verdad que es genial, es muy bueno también el chico. Esto pertenece a un género que me encantaría, porque cada cosa podría estar, soy demasiado hablador, lo sé, pero hablándoles, esto se llama autoficción ahora, porque esta obra la cuenta el autor y la cuenta con un preso, es una obra sobre Edipo, y él la escribe con un preso verdadero que había matado a su padre en Argentina. Y entonces él va todos los días a la cárcel a conseguir... Es una obra en el que él hace de Sergio Blanco, digo Lautaro, el de allí. Lautaro es el protagonista de La omisión de la familia Coleman, que ha estado hace muy poco y varias veces en Madrid. Fantástico. Yo espero que Natalia nos haga muy buen trabajo. Este montaje, como no tengo aquí creo que es... No es de... No, ahora no recuerdo. Bueno, lo paso porque la función de terrenal de este hombre, de Mauricio Cartún, que ha estado aquí. Esta obra está escrita una parte importante en verso, porque él escribe en verso también, y en un argot que es medio lunfardo, pero son palabras que él se inventa, con lo cual hace un trabajo sobre el lenguaje maravilloso. Y estos 3 actores, es casi una puesta en escena a lo Beckett, es casi, se parece a Esperando a Godot, porque esperan también, es una cosa sobre Caín y Abel, o sea, una obra que mezcla temas. Y ya les digo, estos son 3 cómicos muy famosos también en la escena y en la televisión argentina. Claudio Tolcachir. Claudio es hoy un autor también de moda en todo el mundo, actor, director, generador de un espacio emblemático en Buenos Aires, se llama Timbre 4. Empezó en su piso haciendo teatro. La omisión de la familia Coleman, que yo vi hace ya como 8 años o algo así, tenías que ir a su piso, tenías que tocar en el timbre 4, se llama, porque el timbre 4, y te decían, por favor, no haga ruido al subir la escalera porque los vecinos se molestan. Y entonces te ponían en su living, y allí había como 40 sillas, cada una de su padre y de su madre, que habían conseguido, y de pronto esta obra es hoy una de las obras emblemáticas de todo el teatro latinoamericano. Aquí tenemos, creo que es 4 tablas o Yuyascani. Ahora se parecen mucho sus estéticas. Son grupos peruanos adscritos a la línea del tercer teatro de Odin, de Eugenio Barba, que ha sido una corriente muy importante en toda América Latina. Yo creía que tenía más, y tenía más. Porque el mapa lo he puesto antes, y Luis Mario Moncada, una persona extraordinaria, gestor, autor, director, que ahora dirige una compañía estable que lleva ¿cuántos años en Veragua?
60 años. La compañía estable de la Universidad Veracruzana, con la que he tenido el privilegio de dar 2 talleres allí con sus actores, y una mujer que venía a mi taller ya estaba prácticamente ciega, Lupita, de 80, ¿eh? Ya, por eso, que lo sentí muchísimo. Lucía de la Maza, chilena, he hecho un poco un popurrí para que tuvieran unos nombres, tengo muchísimos más, pero Lucía acaba de estrenar Tebasland también, por eso está detrás. Tebasland ahora es un montaje que se va a hacer por todo el mundo. Bueno, de Lola Arias tengo que hablar un poco. Lola Arias es para mí una de los genios del teatro mundial en este momento. Ella pertenece a esta corriente que se llama postdramática, como les he dicho, y ella trabaja con actores verdaderos, con personas verdaderas. Su último montaje se llama, penúltimo, porque ya tiene uno que no he visto, se llama Campo Minado. Y en Campo Minado trabaja con 3 soldados argentinos y 3 soldados ingleses que vivieron directamente la guerra de las Malvinas. Es decir, enemigos a muerte, y los junta y crea un espectáculo que pone la carne de gallina. De verdad. Es uno de los más feroces alegatos contra la guerra que yo he escuchado en un escenario. Claro, si yo no les digo que estos que estos intérpretes son verdaderos, ustedes pueden creer que son actores. Por eso yo, ya la discusión que tengo con vuestros postdramáticos mexicanos, les digo que a mí me da igual. Lo que me importa es que quien está en el escenario me emocione. Y si es una persona que no es actor, llamémosle profesional, y me emociona, como me emocionan tantos espectáculos comunitarios que veo en América Latina, pues muy bien. Lola Arias es hoy una autora, directora, que está solicitada en todos los festivales y en todos los teatros de Europa también. Perdón, voy por este lado. Esta es La maldita vanidad, que no es maldita, es otra cosa, vanidad. En un espectáculo que hacen, que tú lo ves en el jardín de la casa. O sea, es al aire libre los espectadores, pero todas las ventanas y todo tienes que estar viendo. Parte es una cena que está en el exterior y parte es detrás de las ventanas. Y es una cosa que empieza como una tontería también de un cumpleaños o algo que van a celebrar, y ves toda la miseria de la clase media alta bogotana. O sea, toda la mezquindad que podría ser madrileña o podría ser de Ciudad de México. Lagartijas tiradas, ¿no?, al sol. Grupo postdramático también. Tiene un espectáculo muy emotivo, que ahora no recuerdo el nombre, pero en el cual descubrimos al final que todo lo que están hablando de aquella matanza tan terrible que hubo en México de estudiantes, la actriz es hija real de una de las personas, de una de las mujeres que mataron. Y eso no lo descubrimos hasta el final. Entonces, es un teatro muy político, un teatro realmente muy comprometido. La omisión de la familia Coleman. Este es Lautaro, el que lleva esta es en su sala pequeña. Este es o Cuatro Tablas o el otro, ya les digo. Bueno, de este grupo tendría que estar hablando muchísimo. Mapa Teatro, de Rolf y Heidi, una pareja de hermanos que son colombianos. ¿Cómo es el apellido bien? Que lo digo. Bueno, eso. Entonces, como siempre lo digo mal, les digo, tienen una sala preciosa en Bogotá y ellos hacen todo un trabajo. Esta es una indagación que han estado haciendo sobre las ritualidades de las fiestas colombianas también, pero cómo entonces se introduce la violencia dentro de ellas. Es muy, muy interesante lo que hacen. Es un grupo maravilloso, 2 personas comprometidas con el teatro y dignas de alabar. Este es un montaje de Diego Aramburu.
boliviano, es el Hamlet en los Andes. Es una versión maravillosa del Hamlet trasladada a Bolivia. Y es una de las piezas que lleva muchos años también recorriendo los mercados. Guillermo Calderón, el chileno, autor de Neva, autor de otra obra muy interesante que se llama Clase. Otro Calderón, pero este es Gabriel Calderón, uruguayo, colaborador de... tiene junto con una gran autora también, Mariana Perkovich y Sergio Blanco, tienen un grupo que se llama Complot. Y entonces ellos trabajan y él es el intérprete de la última obra de autoficción que se llama Narciso, pero tiene otra cosa que es una obra extrañísima también, porque él hace de Sergio Blanco. Y es toda una historia de Sergio Blanco le llevan a dar una conferencia en un país del este y apenas sale de la habitación y son todas las neuras auténticas de autoficción del propio Fabio Rubiano, un autorazo colombiano, director de un grupo que se llama Petra, y ahora galán de televisión, está con una serie de televisión que está teniendo un éxito enorme, pero sus textos, que había traído un vídeo, pero como no me da tiempo, pues de una obra muy curiosa que se llama... ¿cómo se llama el actor de la película mítica esta de Ridley Scott, que ahora se ha hecho el actor, que no es Richard Gere, bueno, ya me acordaré, Edgar Chías, no, porque se llama el nombre de este actor y Frank, bueno, déjenlo, porque a veces ya la cabeza no me da. Este era Edgar Chías, autor chilango por antonomasia, alias El Chino, gran amigo también y generador de un proyecto en el que ella ha colaborado mucho, que era una maravillosa muestra de joven teatro mexicano, en el que yo he aprendido tanto en la ciudad de Querétaro. Chías ahora es un autor que se le está traduciendo mucho en Europa. Diego Aramburu es el autor de Hamlet en Los Ángeles. Él fue uno de nuestros becarios aquí, que te contaba antes de que teníamos un proyecto muy interesante con la Fundación Carolina. Este es el grupo... debe ser Cuatro Tablas, es que al no aparecerme aquí, pues... Conchi León, ser maravilloso. Ella es una autora y actriz incontable, realmente. Ella es un humor el que tiene y unos espectáculos que trabaja en un doble sentido, porque en México la tienen un poco estancada también como teatro, que a veces se ha llamado allí regional, ¿no? Porque ella es yucateca y trabaja con todas las... digamos, mujeres yucatecas, todas las tradiciones, pero yo le quiero hacer un texto suyo que escribió en el Royal Court de Londres, que no tiene nada que ver porque es una escritura misteriosa, lo que quedó después del agua, algo así se llama el texto, y hoy Conchi es, yo creo, una de las personas también que irradian como más como energía, yo creo, en México, ¿no? Como es una mujer que va a los debates, que tiene sentido del humor, que con una vida no fácil, digamos, en su infancia y todo esto, y realmente es una autora muy... Esto es justamente el campo minado. Aquí están los tres argentinos y los tres soldados auténticos. Ellos,
cuentan a través de sus memorias, todo esto, lo que es su visión de la guerra en ese momento, a través de cartas terribles. Uno de ellos casi pierde los pies en el frío. Bueno, ya les digo, pero es un espectáculo teatral, porque tocan instrumentos, quiero decir, a partir de lo que ella, Lola, recoge, ella escribe un texto. Esto es lo que es muy importante. O sea, que no es simplemente una improvisación, sino que hay detrás un texto muy, muy importante. Arístides Vargas. Arístides es una de las personalidades. Mañana estaré con él en Cádiz, en un homenaje que hacemos al gran José Monleón, de la revista Primer Acto. Y Arístides es mendocino, es de Mendoza, es argentino, pero tuvo que irse al exilio en Ecuador, y toda la gente cree que ha vivido y tiene su sala en Ecuador, que es ecuatoriano, pero no, está casado con una actriz andaluza maravillosa, y es uno de los grupos itinerantes más importantes de toda América Latina. Aimar Lavaki. Aimar es un gran autor brasilero, un autor muy poco traducido, pero que tiene una obra interesantísima que se llama A Boa, la Buena, que es un texto sobre la sociedad de Sao Paulo. Él es paulista, y es una obra muy feroz, un poco pinteriano. Tiene muchas influencias de tipo europeo. Abel González Melo, cubano, gran autor. En este momento uno de los autores jóvenes vive mucho en España, y le van a hacer de sus obras, de una que se llama Chamaco, también le van a hacer película. Es una persona muy vinculada a, digamos, a otros autores, una persona muy generosa también, y un autor que tiene la posibilidad de poder estar saliendo de Cuba normalmente, cosa que algunos autores cubanos del interior ahora no pueden. Griselda Gámbaro, mi maestra, es una mujer, no sé cómo decirles, autora impresionante, que debería haber ganado ya el Nobel, lo digo como lo pienso, con una obra desconocida en toda América. Yo llevo años intentando montar La señora Macbeth en el IMBA o en un sitio así, porque necesito una actriz muy, muy fuerte. Pues el Macbeth visto desde Lady Macbeth. Solo lo he podido hacer aquí en lectura dramatizada en el Matadero. Ya les digo, es que solo con ella podría estar horas hablando. Bueno, fantástica. Marco Antonio de la Parra, chileno, como Cartoon y José Sánchez Sinisterra, lo que sería nuestra triada de maestros, perdón, Cartoon, sí he dicho bien, Cartoon, Marco Antonio, de maestros de dramaturgia, y autor que aquí en la Casa de América le hemos ha dado talleres, le hemos hecho muchas de sus obras. El original de Mujeres soñaron caballo, con dos actores extraordinarios. Sabina Berman, mexicana, a la cual es otra de esas autoras desconocidas también fuera de México, pasa como Griselda. Es una mujer muy importante en México. Sí es cierto que es una autora contradictoria, porque hace teatro comercial también, pero las obras, por ejemplo, esta que se llama Pancho, esta que sale Pancho Villa y una mujer desnuda, es una obra fantástica sobre el ser mexicano. Se hizo en cine también, creo. Y mi hermano Legón, Luis Enrique, con él mi amistad va más allá de las palabras. Y voy a terminar, por si en este cuarto de hora que falta quieren ustedes, me ha quedado muchas cosas. Es muy importante, las voy a citar solo, los caminos que llamo de la dirección de escena. Los directores son tan interesantes y tan importantes, hago aquí toda una referencia a ellos, porque es muy importante
cómo han unido algo que para mí es importantísimo, que es texto y representación, cómo realmente han podido, digamos, encontrar una unidad que a veces es muy difícil encontrar en España. Yo echo mucho en falta en España directores que sean tan imaginativos o no, tan atrevidos como veo en América, porque aquí se está escribiendo un teatro por los jóvenes, sobre todo por las nuevas generaciones, muy interesante, pero luego se les monta de una manera muy antigua. O sea, en la manera de interpretar, en la manera... claro, eso lo tendría que explicar bien. Por ejemplo, si les podría hablar de un director como Ricardo Bartís, el gran director argentino, cómo trabaja con los actores de una manera que esos textos, que para mucha gente son raros, porque están fragmentados, están deconstruidos, él logra que sean fluidos. Y en cambio para los actores españoles somos de una tradición muy retórica. Todavía el siglo de oro, María Guerrero y Margarita Xirgu, grandes hitos, pero nos tienen un poquito acogotados, digamos. Hay otro tema que a mí me apasiona, que no voy a dedicarle más que para que vean todo lo que tenía para poder compartir con ustedes, es las formas de gestión que hay en América Latina. Cómo es muy importante, por ejemplo, los festivales. Los festivales que hay en toda América han logrado construir un tejido que es muy importante para el intercambio, para la sinergia. Incluso hay países como el tuyo, Ana María, que tienen un exceso de festivales, porque creo que en este momento hay más de 400 o 300 y pico, porque cualquier pequeña población hace su festival. Es algo que es muy colombiano, digamos, pero es que en México pasa un poco igual, ¿no? Los estados generan su propio, pero dentro del estado, una ciudad del estado genera aquí. El gran boom de los festivales fue en España, que tuvimos, era casi uno diario, pero con la crisis han caído más de 100 festivales, o sea que no han podido ser sostenibles. También es para mí muy importante las formas de gestión, de autogestión, que me gustaría también desarrollar con ustedes, de cómo hay grupos que no tienen en América ningún tipo de ayuda del Estado. México, en ese sentido, por mucho que protestáis y hacéis muy bien y que tenéis que reivindicar que haya más, en Colombia también hay ayudas del Estado, en Argentina, pero hay países como Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países andinos, no tienen una sola ayuda del Estado a la creación de artes escénicas. Imagínense, todo lo hacen, como se llama allí, a pulmón, que es una forma bonita de decir autoexplotándose, porque no se cobran ensayos, no, igual que en el Teatro Independiente Mexicano, quiero decir, pero que allí en México tenéis los teatros estatales, está Limba, está el Fonca, hay una serie de elementos que se puede conseguir ayuda. Hay países que no lo tienen. Otro tema que les dejo así también, muy importante, es la creación de redes. Redes significa cómo en varios sitios, en varios países se están creando todo lo que sería una especie de complicidad para que, por ejemplo, grupos que van de otro país puedan circular, no solo en la capital o no solo donde van al festival, sino por otros lugares. Y termino con una pequeña reflexión de la importancia que ha tenido para algunas personas de España la influencia del teatro latinoamericano. Es decir, el modelo, por ejemplo, de sala alternativa que tenemos hoy, la Cuarta Pared, el Teatro del Barrio, las salas pequeñas que existen, son una copia, digamos, en el buen sentido del término, de los modelos de América Latina. Modelos de autogestión, modelos de espectáculos que tienen una gran vinculación con temas sociales, temas políticos, temas de investigación en las formas. Entonces, toda esa influencia que viene ya de la emigración primera de las dictaduras,
o sea, de los años 70, cuando tuvieron que venir los argentinos, los chilenos, los uruguayos, y crearon aquí ya núcleos de creación, ha sido algo que nos ha permitido, a aquellos que nos ha interesado, tener un diálogo muy abierto, estar permeados continuamente con formas de creación, de producción, que no eran las ortodoxas, digamos, del sistema europeo o del sistema español, sino que tenían que ver con una palabra con la que quiero terminar, que es mestizaje. Esa idea fantástica que los teatros de Iberoamérica tenemos que tener siempre, no solo de cara al presente, sino de cara al futuro.